amigos? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes una vez más a esta su revista semanal Los Defensores, donde cada semana llegamos a sus hogares para compartir con ustedes información, por información de mucha calidad. Como siempre me hago acompañar de mi compañero Nelson Gómez. ¿Cómo está usted? Bien, buenas tardes a todas y todas. Pasamos ya el jueves Corpus, que es un día que Sí, usted como que hizo puente porque usted está como fresquecito y No, tú sábado. sabes que ya esos tiempos de puente para mí pasaron, porque esta pandemia ha puesto a uno a trabajar más que antes, Ok, sin haber trabajo, porque ahora tiene uno que ser más creativo. ok. Tú sabes que los jueves no se mueven, siempre el mismo jueves Corpus. El mismo jueves Corpus. ¿Qué cosa, Exactamente. Las gente pudiente pudieron coger su fin de semana largo desde el miércoles. El miércoles llovió duro, ¿eh? Llovió duro. Sí. Pero los más pobres siempre tienen fin de semana largo con el teteo en los barrios. ¿Cuál teteo? ¿Y quién dijo la gente deja eso? Bueno, pero vamos a hablar de medio ambiente porque ya se inició este día primero la temporada ciclónica, que en el año pasado tuvimos la suerte de no ser tocado por un fenómeno significativo en medio de la pandemia. Imagínense ustedes una pandemia por refugio y situaciones, que Dios nos libre en este año donde la pandemia tiene un tercer repunte, de manera tal que estemos atentos. Ya el COE y los organismos que están estructurados para enfrentar cualquier situación tienen están aceitados para cualquier evento. Vimos cómo la Defensa Civil la semana pasada informó que tiene una reingeniería de participación voluntaria con la ciudadanía. No, y sobre todo que está teniendo un contacto más directo con Sí. todas las direcciones provinciales de salud para que los socorran ante cualquier contingencia que pase en alguna de las provincias, que eso es Sí. importante, esa interacción. Además, esta semana, como ustedes vieron, ha sido una semana de mucha lluvia por las vaguadas que están llegando. Ya, por ejemplo, en la zona del Pacífico hay varios fenómenos, tormentas y huracanes. Todavía aquí no tenemos una amenaza tan temprano, pero los pronósticos son todavía reservados. Como decía al principio, se plantea una temporada fuerte, porque a medida que el mundo se calienta más, tenemos más distorsión en el comportamiento climático. Más distorsión en el comportamiento climático y todas las embestidas que el ser humano le hace a la naturaleza. Cada vez que se acerca una temporada ciclónica se siente más el daño que le hacemos a esta madre tierra. Donde vamos a ver si hubo cambios o no hubo cambios fue en el comportamiento de los precios de los combustibles y las divisas para esta semana en Los Defensores. Para la semana del 5 al 11 de junio, los precios de los combustibles y las divisas se mantienen sin variación. Repetimos que para la semana del 5 al 11 de junio, los precios de los combustibles y los de las divisas se mantienen sin variación. Ahora sí, nos vamos al resumen de noticias. Luego del resumen de noticias, a una pausa comercial. Iniciamos con la primera semana de la temporada ciclónica, la cual empezó desde el pasado 1 de junio hasta el 30 de noviembre, fecha en que se forman los fenómenos atmosféricos en el Ecuador, especialmente las tormentas y huracanes, con mayor impacto en el Caribe y en el Atlántico. Para el territorio nacional, hemos sido bendecidos con algunas lluvias que por lo menos han mermado el intenso calor, por lo menos para algunas horas. Continuamos con una tercera semana de altos niveles de positividad de la COVID-19, una situación que mantiene en estado de emergencia el sistema de salud ante la escasez de camas en los hospitales, áreas de cuidados intensivos y respiradores. Ante esta peligrosa realidad, se han tomado medidas más drásticas como el nuevo toque de queda y la prohibición de bebidas alcohólicas hasta las 5 de la tarde los días de semana y hasta las 3 los fines de semana. Ante el aumento de la positividad, el gobierno dispuso operativos de vacunación masiva a partir del pasado jueves, llamando a la ciudadanía a que acudan a los centros de vacunación porque en esta tercera ola de la pandemia, la positividad se registra en mayor cantidad entre los jóvenes, pero sobre todo los que se aglomeran en los llamados teteo y los asiduos fumadores de juca.
En medio de esta crisis, los partidos de oposición han dejado de lado la labor política para ponerse a disposición del Plan Nacional de Vacunación, poniendo la fuerza del pueblo el primer ejemplo, convirtiendo sus locales en centros de vacunación, lo que semanas después fue anunciado también por el Partido de la Liberación Dominicana. Pero en medio de esta crisis de salud, los casos de corrupción de la pasada administración gubernamental no se detienen. Y ahora se destapa otro escándalo que cae sobre el exdirector de Autoridad Portuaria Dominicana, Víctor Gómez Casanova, quien según el demandante Guido Gómez Mazara, hay un informe de la Contraloría General de la República que da cuenta de las irregularidades y de que el monto defraudado al Estado excede los 300 millones. De su lado, el exfuncionario se defiende y califica de mentiras las referidas acusaciones, al tiempo que sostuvo que no se quedará callado ante tales calumnias que solo buscan, según él, dañar su imagen. Una noticia alentadora sobre el tema de la seguridad fue el lanzamiento del plan piloto de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, el cual fue encabezado por el presidente Luis Abinader en el sector de Cristo Rey, juntando todas las fuerzas vivas de ese populoso sector, cuyo único objetivo es bajar la ola de la delincuencia de esa demarcación y cuyo programa será extrapolado a otros barrios de la capital. Otro que está caliente es el merenguero Boni Cepeda, que donde dijo digo, dice Diego, luego de que admitiera el haber cobrado $60,000 por haber cantado en el cumpleaños del presidente venezolano Nicolás Maduro. Ahora dice que fue un error de su parte y pide disculpas por sus declaraciones. La idea es que luego de esas declaraciones le han caído diferentes sectores a nivel nacional e internacional hasta el punto de que en Venezuela fue declarado persona no grata. En el orden internacional, la República Popular China anunció que la pareja de este país podrán tener 3 hijos si así lo desean. La reciente medida fue aprobada por el presidente Xi Jinping. Supone un importante cambio en esa política de natalidad, impulsado por el rápido envejecimiento de su población y desafío social y económico que esto conlleva. Imagínense este país que ahora mismo tiene más de 1.400 millones de chinos y que ahora puedan tener 3 hijos por familia. Bueno. La Cámara de Diputados aprobó la solicitud del presidente Abinader de prorrogar por 45 días más y a partir del 30 de mayo el estado de emergencia decretado a causa de la pandemia del COVID-19. A propósito y en un esfuerzo más en la lucha de las autoridades contra el COVID-19, la Cámara de Diputados desarrolló exitosamente y por 2 días consecutivos un operativo de pruebas PCR en la sede del Congreso. El presidente Alfredo Pacheco dio inicio al operativo en el que participaron legisladores, empleados del organismo y periodistas de la fuente. Asimismo, unas 40 comisiones de diputados trabajaron esta semana en el estudio de proyectos que serán conocidos por el hemiciclo en los próximos días. Un preinforme del proyecto de modificación del Código Penal fue presentado por la Comisión de Justicia. Sostuvieron encuentros de trabajo varias bicamerales, entre ellas la que estudia la Ley Orgánica de Cámara de Cuentas y la que estudia la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Entra a tu casa, la fuerza del pueblo, un partido nuevo, abierto, democrático y participativo. Inscríbete en los locales de tu comunidad o con un pueblista de tu sector. www.fuerzadelpueblo.do. Bienvenido a tu casa. Fuerza del Pueblo, la nueva esperanza de la República Dominicana. Los televidentes, luego de ver el resumen de noticias, nos vamos con los comentarios de algunas de las informaciones acaecidas en esta semana. Nelson, la ciudad, el país está en una situación difícil con el recrudecimiento del aumento de la COVID en el país. Yo creo que es así. Imagino que la convocatoria de la semana pasada del presidente Abinader con los medios de comunicación y algunos comunicadores, donde
conversó, es buscando más flexibilización, integración con la ciudadanía, porque el horno no está para galletitas. El horno no está para galletitas. Y hablando de aumento de positividad, ¿usted se dio cuenta de la nueva modalidad que hay de realizar teteos en Santiago? ¿Cómo esa modalidad? Porque yo estoy un poquito quitado Nosotros tenemos unas imágenes que tiene nuestro productor para que usted mire. Pero eso es un corredero, eso no es un Eso teteo. es un corredero de un rebú que se armó en un teteo. Ah. Eso fue en horas de la noche. Y toda esa gente. Y pero, eso que usted está viendo ahí, eso es dentro de una cabaña. Pero de por Dios, y es loco que lo estamos volviendo. Eso es dentro Eso es en Santiago. en Santiago. Ay, madre mía. Eso es dentro, mire, eso es dentro de un colmadón y hay otras imágenes donde dentro de una cabaña, mire. Pero, óigame una cosa, ¿usted sabía que esa provincia Mire, está... mire. ¿Usted sabía que esa provincia está fuera del toque de queda de ahora? Está fuera del toque de queda y por y eso ahora la gente va para allá. migran. Usted vio lo de Baní, vio lo de, ahora lo de esto de Santiago, porque las provincias que están en el toque de queda, la gente migra, porque de verdad yo no sé qué es lo que pasa por la cabeza del dominicano. Ay, madre. Nosotros somos dignos de estudio. Si esa muchachita se desenvaineta de ahí, de esa pared, Sí. eso es una cosa increíble. Bueno, la gente ahora lo que hace es que compra su bebida temprano, ¿verdad? Porque como los días de fin de semana le cierran los... No, pero ya a usted no le va a dar tiempo porque hoy es sábado y ya son las 4:00 de la tarde. No, porque yo dejé eso no se puede. ¿Y quién le cae atrás a esa situación como está este país? Fue acá. Eso es imposible. Eso es imposible. Mire, hablando de bebida, aumentaron los precios de la cerveza. No solamente de la cerveza, también aumentaron más de un 12% el precio de los embutidos. Señores, lo embutido es la carne del pobre. El pollo y los embutidos es la carne del pobre. Y al subir los embutidos, ya usted sabe lo que pasa con la pobre canasta familiar, en un país donde no hay prácticamente aumento salarial, ni hay esperanza de haber aumento. Entonces la canasta va adelante, y detrás van... Y ha subido todo. Desde el simple cartón de huevo, que usted lo compraba a 170 pesos, el cartón de huevo cuesta 205 pesos. A mí me da mucho miedo esa situación, porque eso puede provocar dificultades. El salami, que es con lo que el pobre palea la compañía de su casa, aumentó en un 12%. O sea, es una situación sumamente difícil. Yo no le estoy hablando a usted de productos de lujo. El pobre que trabaja y se descompensa un fin de semana, quizás un padre de familia, compra una cerveza, no sé en tanto, ya no la va a poder comprar. La semana pasada vio que pusimos la comparativa. Una pregunta sobre el tema del aeropuerto, hablando de otro tema, que en medio de esta crisis, de esta pandemia y esta situación de los precios y eso, pero los temas de los líos pasados del aeropuerto, y eso se ha quedado como en el aire. Yo pensé que se iba a hacer una investigación exhaustiva, pero uno como que se ha quedado ¿No hay detenido con eso? No, es que no, eso es un tema del CESAT y eso como que se ha quedado así. Y entonces ahora se agrega que una falsa alarma que hubo en un aeropuerto, de Santiago. Sí, pero el aeropuerto de Santiago ahí sí va a haber consecuencias, porque eso fue un ciudadano que para evitar que la novia se le fuera o la mujer, emitió una falsa alarma en el aeropuerto de Santiago. ¿Y en qué consistía la falsa alarma? ¿Había una bomba? Oh, Dios mío. Es duro que usted esté en un aeropuerto o montar un avión y digan que hay una bomba. ¿Qué usted haría? No, imagínese lo que hizo la gente que estaba ahí. Y se ha quedado así el lío de Uchilora y esto, de la denuncia. Yo digo, ¿cuál fue de los dos que primero hizo la denuncia? ¿Pedro Jiménez o Uchilora? La denuncia la hizo Pedro Jiménez. De la supuesta trama contra Berenice. contra Jenny Berenice. Y los detalles los dio Uchilora. Y Uchilora insiste en su versión. Bueno,
La gente del PLD dice que ellos no tienen nada que ver con eso, porque, digo, la gente que está vinculada a Cáceres, Ujú. eso realmente, aquí hay muchas cosas raras que están ocurriendo en este país, señores, muchas cosas raras, demasiado. Mire, y el gobierno felicitó a la Fuerza del Pueblo por haber puesto sus locales al No servicio solamente a la de la fuerza, ciudadanía y también al PLD. exactamente, eso está bien, pero quien tomó la iniciativa pues, desde el año pasado, no es porque uno quiera defender tanto al presidente Fernández, desde el año pasado el presidente Fernández ha estado planteando de que una crisis de esta naturaleza no es un tema de partido ni tema de un gobierno, es un tema de la nación. Una crisis como esta, que fue muy mal utilizada por la pasada administración en la campaña, lo usaron para repartir salami, pollo y cosas en campaña, no puede ser usada ni por un partido ni por un gobierno. Hay que llamar a todos los sectores a involucrarse. Y, por ejemplo, lo que ha hecho el presidente Fernández en como iniciativa y la misma Fuerza del Pueblo de poner todos sus locales a disposición, por supuesto, en combinación con el apoyo del Ministerio de Salud Pública, porque ellos ponen los médicos, pero Salud Pública le envía las vacunas. Las vacunas. Y además, otra iniciativa que también la está asumiendo el PLD, que es otra iniciativa también de la Fuerza del Pueblo, es que los dirigentes de todo el país, de sus partidos, que tienen mucha influencia, lleven a las personas a vacunarse, a los centros de vacunación que hayan. Claro. Si hay gente que no quiere vacunarse, por ejemplo, en un local político, pues lo llevan a los centros a una cancha deportiva de su barrio, a un club deportivo de su barrio. Pero se necesita también el involucramiento de todas las fuerzas vivas de la nación. Por eso es que son tan importantes las juntas de vecinos. Exactamente, las juntas de vecinos, los clubes culturales, los clubes deportivos. Hay los clubes culturales que ya desaparecieron. Eran tan bonitos. Eran tan bonitos, las escuelas de teatro. Usted estudió teatro en una escuela de esas, ¿verdad? Sí, las escuelas de teatro, los coros. Eso era una vida chula, bonita. Eso eran aquellos tiempos cuando ustedes eran parte de ¿cómo era que se llama la escuela suya? Depende, porque yo era un bombillo, yo participaba en muchas cosas. Yo pertenecía a la Juventud Franciscana, pertenecía a los grupos del Liceo Escuela Parroquial San Pablo Apóstol y pertenecía a un movimiento social llamado TAC, Trabajo, Acción, Comunidad. Oigan eso, pues te he leído bien, parece, con tanto movimiento. Me gustaría que pusiéramos el video donde el presidente Fernández habla de la crisis. O sea, porque un hombre que estuvo tres veces presidente, experto manejando crisis, cómo él habla del tema de la pandemia y el tema de la colaboración de la Fuerza del Pueblo. Lo dejo con ese video. A nosotros nos preocupa, por ejemplo, yo estuve por el malecón, crucé por el malecón el domingo antes pasado. Me preocupé porque no vi absolutamente a nadie usando mascarillas, absolutamente a nadie. Y había multitudes congregadas. Cuando viajo por el interior observo lo mismo. He estado en varias provincias, en Monteplata, en Sánchez Ramírez recientemente, y la gente no está usando las mascarillas. Por tanto, yo creo que hay que insistir en la necesidad de esas cosas tan elementales, llevarlas a cabo, porque de lo contrario el esfuerzo que se hace, gobierno y sociedad dominicana, pues no surte el efecto deseado. Hay que volver a eso. En cuanto a las medidas, pienso que el gobierno, por ejemplo, hace 6 días atrás estableció determinadas normas que varían. Ahora las ha endurecido. ¿Por qué razón 6 días atrás no podía verse lo que está ocurriendo? Ya el doctor Alvarado y los compañeros integrantes de la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo han indicado el colapso que existe actualmente en el sistema hospitalario de la República Dominicana y de clínicas privadas. Hoy no hay camas disponibles. Hasta las emergencias han fracasado. De manera que lo que está ocurriendo es grave, es gravísimo y tenemos que prestarle atención. Ahora, además de esas medidas y de las restricciones nuevamente que se están imponiendo, ahora cierre de los establecimientos comerciales, restaurantes más temprano, un toque de queda más temprano, más las horas de circulación vehicular, en estos momentos se requiere, porque la situación está siendo muy grave. Y cuando esto ocurre hay una incertidumbre, al fin y al cabo no sabemos. Ustedes han visto lo que ha ocurrido recientemente en la India. En la India, con la mutación que ha habido, con la variante que se ha presentado en la India, la situación ha sido catastrófica. No solamente colapsan los hospitales y las clínicas, sino las funerarias y finalmente los cementerios.
ya no hay dónde enterrar los cadáveres y lo que ha habido es una incineración masiva de cadáveres. Y luego el hongo negro, que es lo último que está surgiendo, ¿verdad?, como una enfermedad post-COVID que también es mortal. Entonces tenemos que protegernos. Estamos frente a un riesgo de carácter mundial que afecta a todos los continentes del planeta y que afecta a la República Dominicana y que es incierta. Cuando ya creíamos que la estábamos superando y que ya tenemos varios millones de dominicanos vacunados, resulta que no. Resulta que hay un rebrote y que no sabemos bien. Entonces, tenemos todos que actuar aquí unidos como nación. Este es un tema que afecta a la sociedad dominicana, no es un tema político para que le saque ventaja a uno o el otro. Y por eso, nuestro personal, nuestros dirigentes y miembros van a actuar trasladando gente a los centros de vacunación para que esto pueda acelerarse, que es lo que se requiere en estos momentos. Que la vacunación se acelere para enfrentar el traslado a los centros rurales y evitar que se siga mutando y generando variantes que podrían ser más letales que el virus original, que el SARS-CoV-2. La Cámara de Diputados aprobó la solicitud del presidente Abinader de prorrogar por 45 días más y a partir del 30 de mayo el estado de emergencia decretado a causa de la pandemia del COVID-19. A propósito y en un esfuerzo más en la lucha de las autoridades contra el COVID-19, la Cámara de Diputados desarrolló exitosamente y por 2 días consecutivos un operativo de pruebas PCR en la sede del Congreso. El presidente Alfredo Pacheco dio inicio al operativo en el que participaron legisladores, empleados del organismo y periodistas de la fuente. Asimismo, unas 40 comisiones de diputados trabajaron esta semana en el estudio de proyectos que serán conocidos por el hemiciclo en los próximos días. Un preinforme del proyecto de modificación del Código Penal fue presentado por la Comisión de Justicia. Sostuvieron encuentros de trabajo varias bicamerales, entre ellas la que estudia la Ley Orgánica de Cámara de Cuentas y la que estudia la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Entra a tu casa. La Fuerza del Pueblo. Un partido nuevo, abierto, democrático y participativo. Inscríbete en los locales de tu comunidad o con un pueblista de tu sector. www.fuerzadelpueblo.do. Bienvenido a tu casa. Fuerza del Pueblo. La nueva esperanza de la República Dominicana. Buenas tardes nuevamente, querido televidente. En esta ocasión, hoy tenemos una entrevista muy especial en razón de que el país vive un momento muy especial. Y el momento es tan especial que precisamente el pasado jueves toda la nación inició un programa nacional de vacunación que desde hace mucho tiempo estaban ya muchos sectores pidiendo que se adelantaran este tipo de acciones, y parece que la cosa que está crítica tendrá una buena solución con la unidad de todo el país. En estos momentos no se trata de politiquería, ni de que el gobierno sea bueno ni malo, o que no es el cambio, es el cambio, o que aquel fue mejor. No, en este momento es que tenemos los hospitales casi todo lleno, y que ya la gente anda con los pacientes que no encuentra dónde llevarlos con el tema del coronavirus a una tercera ola. Y lo más prudente para nosotros fue hacer esta entrevista virtual con una de las personas que siempre nos acompaña y con su experiencia en el Estado como ex viceministro de Salud Pública y experto en materia de salud, perteneciente a la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, y además su secretario de la Secretaría de la Fuerza del Pueblo, que es el primer partido que inicia una colaboración desinteresada con el Estado, poniendo sus locales a disposición de la ciudadanía. Por tanto, en esta ocasión ustedes van a tener la opinión tanto del médico como del activista social y el activista de salud, el doctor Roberto Peguero. Buenas tardes, Roberto Peguero.
Buenas tardes, Nelson. De verdad que agradezco muy gentilmente la invitación que me hace para participar en este prestigioso programa, Los Defensores, que vienen llevando ustedes todos los sábados y que en la forma y la manera en que lo presentan están haciendo una extraordinaria contribución con la causa del pueblo dominicano. Y ahora mismo estamos en la causa de salud, la causa sanitaria, que es fundamental. Sí, don Herminio está presente en esta entrevista porque en las últimas ocasiones, por el motivo mismo de la pandemia, se hace solamente con una persona presencial, y como esto se ha agudizado, aunque estamos ambos vacunados, ella tiene las 2 dosis. A mí, ya yo en estos días que vienen, miércoles me toca ya mi segunda dosis, porque estamos cumpliendo con el mandato no legal ni constitucional, sino con la responsabilidad de vacunarnos para que esta sociedad le demos el ejemplo de que, señores, hay que vacunarse. Yo quiero que usted, en su conocimiento, explíqueme, porque hay mucha especulación con relación a la pandemia, a las nuevas cepas que hay o no hay aquí, que si la vacuna es efectiva. Usted, en su conocimiento como médico y experto en materia de salud pública, oriente a nuestros televidentes cuál es la real situación que vive en este momento en materia de salud y de la pandemia la República Dominicana. Muy bien, muchas gracias, Nelson. En las últimas semanas estamos viviendo un recrudecimiento de la situación en el país por el aumento del contagio por coronavirus. Y decir que alrededor de unas 10 provincias están aportando la mayor cantidad de casos de contagio, de manera tal que el índice de positividad en 10 provincias está rondando por el 15%, y en 5 de ellas podríamos encontrar en índice hasta de un 25%, y eso es mucho decir. Y estamos hablando del Gran Santo Domingo, estamos hablando de San Juan, estamos hablando de la provincia Peravia, estamos hablando de San Juan, estamos hablando de San Cristóbal, entre otras provincias, y el Gran Santo Domingo, desde luego. Lo que quiere decir esto es que a sabiendas de que la vacuna es la única esperanza que tiene no solamente la República Dominicana, sino el mundo, para poder salir airoso y ganar la batalla a esta enfermedad, el llamado es a la población para que haga el esfuerzo más grande, de manera que cada ciudadano y ciudadana puedan ir a vacunarse, pero que también puedan generar la suficiente motivación entre los demás, entre sus vecinos, entre sus familiares, entre sus allegados, sus relacionados, para que acudan a los puestos de vacunación habilitados que tiene el gobierno y que tienen diferentes instituciones y organizaciones que han decidido ponerse al servicio del país, ponerse al servicio de las autoridades en este momento, poner a disposición es el tipo de recurso humano y de recurso en términos de infraestructura para que pueda hacerse con efectividad el programa de vacunación. Don Peguero, como que pues, decimos así ya por nuestras experiencias, doctor, dígame usted, el operativo que se inició el pasado jueves, ¿cuáles han sido los resultados hasta hoy sábado? ¿Cómo ha ido cómo ha respondido la población? Porque, digo, empíricamente hemos visto en los noticieros y andando por las calles que los centros de vacunación se están llenando, inclusive los propios de los partidos. ¿Y usted cree que la gente está tomando conciencia o hay algún punto sensible que la gente ha reconocido? Porque se está diciendo por ahí que el que no se vacune probablemente va a tener que pagar como 7,000 y pico de pesos si no se vacuna ahora. ¿Cómo usted ha visto este operativo del gobierno que tiene respaldo de toda la población?
Así es. En la medida en que la gente va tomando conciencia de que si se administra la vacuna, aún habiendo casos que se han presentado de gente que se vacunó y luego le dio la enfermedad, eso también explica que están circulando en el país ya otras cepas diferentes. ¿Cómo? Es decir, que la vacuna, de todas maneras, y eso es bueno que lo sepa la población, la vacuna en sus niveles de efectividad van a contribuir a fortalecer el sistema inmunológico de la persona. Lo que quiere decir que a una persona que le haya dado y los síntomas hayan sido leves, es decir, habiéndose vacunado, imagínese que no hubiese tenido la vacuna, ¿dónde iba a parar? Iba a parar en hospitalización, posiblemente en cuidados intensivos, posiblemente en intubación hasta la muerte. Y eso precisamente la gente tiene que tenerlo en conocimiento muy claro. Es decir, que la protección de la vacuna no es solamente para evitar que le dé la enfermedad. Es que si por alguna razón una cepa diferente a la que tenía, digamos, la vacuna, su efectividad directa, ha permitido la vacuna de todas maneras desarrollar los anticuerpos en usted, y aunque sea una cepa diferente, usted va a estar en capacidad de defenderse mejor. Y se está hablando de que las cepas nuevas que están llegando, la brasileña, la británica, entre otras, tienen un nivel digamos, de infectación y de capacidad de producir mucho más grave la enfermedad que las anteriores cepas. Es decir, que la oportunidad que tenemos es vacunarnos, porque con la vacuna, no nos vamos a infectar con una cepa a la que ya se reconoce que la vacuna combate o evita a que se previene el coronavirus en ese sentido. Pero si se infectó con una cepa diferente, es decir, con una cepa nueva, aún así la vacuna le va a proteger para evitar que usted haga una enfermedad grave. Y eso es fundamental. Nosotros estamos viviendo una situación en la que el uso de camas, es decir, lo que le llaman el índice de ocupación de camas en la República Dominicana, en la red de servicio a nivel general, a nivel nacional, a nivel público y privado, está rondando más allá del 70%. Muy alto. Eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Inclusive ha llegado a haber personas que, necesitando una cama, sus familiares han tenido despavorido que salir de una comunidad a otra porque en su comunidad no encuentran una cama disponible, ya sea para internamiento o ya sea para cuidados intensivos. Imagínense lo que pudiera pasar si la población no se pone en esto. ¿Qué es lo que puede pasar en un momento en que está circulando el virus de manera importante en el país? Doctor. Que puede llegar un momento en que el que no alcance las camas, en que no alcancen, hasta la funeraria podrían no estar alcanzando si no tomamos conciencia de esta realidad. Vamos a hacer una pequeña pausa y entonces luego yo quiero que usted me hable del levantamiento de las restricciones que hizo el gobierno de algunos países que le estaban pidiendo la vacuna y que ya no le están pidiendo la prueba. Volvemos en breve. Muy bien. La Cámara de Diputados aprobó la solicitud del presidente Abinader de prorrogar por 45 días más y a partir del 30 de mayo el estado de emergencia decretado a causa de la pandemia del COVID-19. A propósito y en un esfuerzo más en la lucha de las autoridades contra el COVID-19, la Cámara de Diputados desarrolló exitosamente y por 2 días consecutivos un operativo de pruebas PCR en la sede del Congreso. El presidente Alfredo Pacheco dio inicio al operativo en el que participaron legisladores, empleados del organismo y periodistas de la fuente. Asimismo, unas 40 comisiones de diputados trabajaron esta semana en el estudio de proyectos que serán conocidos por el hemiciclo en los próximos días. Un preinforme del proyecto de modificación del Código Penal fue presentado por la Comisión de Justicia. Sostuvieron encuentros de trabajo varias bicamerales, entre ellas la que estudia la Ley Orgánica de Cámara de Cuentas y la que estudia la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Entra a tu casa, la fuerza del pueblo, un partido nuevo, abierto,
democrático y participativo. Inscríbete en los locales de tu comunidad o con un pueblista de tu sector. www.fuerzadelpueblo.do. Bienvenido a tu casa. Fuerza del Pueblo, la nueva esperanza de la República Dominicana. Bueno, luego de esta pequeña pausa, doctor, le preguntaba antes de intervenir que el gobierno, la JAC, la Junta de Aviación Civil, quitó unas restricciones que había en algunos países como Brasil, como Inglaterra, y solamente dejó a Sudáfrica, le quitó los requerimientos que habían para los turistas. ¿Usted considera a qué se debe esa situación? Bueno, mire, hay una cuestión. Los gobiernos están en gran medida, una buena parte de los gobiernos está pensando en la reactivación económica. Y entonces, en base a eso, quieren mejorar que venga el aumento del turismo, es decir, la circulación de gente. Y ante esa situación hay quienes han puesto por encima del problema sanitario el asunto económico. Es el error. El error es que nosotros tenemos que priorizar el problema de salud. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, y esto lo estoy planteando no por un asunto de tratar de verlo desde el punto de vista político, no, pero hay que hacerlo, porque el impacto de la pandemia no es solamente a nivel sanitario, es a nivel económico, a nivel social y a nivel político. Entonces, en ese sentido, se ha tenido una postura muy concreta desde el liderazgo nacional del país relacionado con el presidente Leonel Fernández, que ha tomado la delantera prácticamente en términos de fijar posición. Yo recuerdo que cuando empezó el problema, él decía, los organismos multilaterales de financiamiento deben reunirse y deben, en términos de la realidad que estamos viviendo, porque es un problema de tipo global, que se reúnan para que determinen políticas a nivel internacional de cooperación que reconozca que hay que enfrentar el problema sanitario, es decir, que el país que tiene problemas económicos muy serios, la comunidad internacional tiene que venir a darle asistencia con la finalidad de que pueda destinar sus recursos a resolver el problema sanitario, porque hasta que no resolvamos el problema sanitario no vamos a tener economía floreciente como en otras circunstancias, y los problemas sociales y políticos se van a incrementar. De manera que es una postura responsable la que asumió el presidente Leonel Fernández, como lo ha hecho ahora, al poner a disposición de las autoridades todos los locales de la Fuerza del Pueblo para que puedan servir de centros de vacunación, como se está haciendo de manera muy efectiva en la Dr. Báez, en la Bolívar con Dr. Báez, que es la Casa Nacional de la Fuerza del Pueblo, con todas las condiciones que ya fue habilitado por el Ministerio de Salud Pública y que precisamente está vacunando. Desde que comenzó el proceso hasta hoy, ha vacunado más de 1.500 personas. Esa es la contribución. Eso se llama una posición política responsable que yo creo que hay que reconocer. Y si lo hace cualquier otra organización, tenemos que reconocerlo. Y entonces, si el gobierno también acoge estas ofertas y estas oportunidades para que las organizaciones políticas se conviertan en instrumentos para el trabajo social y contribuir a salir de la crisis, eso es un buen indicador en términos del país. Sí, muy buena aclaración, porque en principio había gente que se burlaba de la gente de la Fuerza del Pueblo y del propio presidente Fernández, interpretando incorrectamente como que era un oportunismo político de Leonel. Sin embargo, la vida, el momento, la historia le ha dado la razón, porque estamos mirando que ahora el PLD también puso a disposición todos sus locales y todos los partidos, claro, a los que le quedan locales, porque aquí muchos partidos, poniendo este INSED, solamente tienen locales en campaña. Pero ustedes, como Fuerza del Pueblo, estructura nacional, también el PLD y Partido Reformista, que podría tener 2 o 3 locales también, y si todas las organizaciones echan de un lado
la rebatiña política y colaboren con el tema, porque como usted dijo, el problema ya no es económico, el problema es sobrevivir. ¿Qué está primero? ¿La vida o el dinero? Sin vida no hay dinero. Sin vacunación no hay economía. Entonces, la pregunta que le queremos hacer, doctor, ¿qué tanto resultado le ha dado a ustedes? ¿Cómo ustedes están operando esto? Porque me dicen que eso no solamente es poniendo lo local a disposición. Yo vi en las redes que ustedes también están llevando a la gente a los centros de vacunación que existen. ¿Cómo ustedes manejan esa logística? Un partido nuevo que prácticamente, aunque tiene gente de mucha experiencia, pero es un partido que lo que tiene es 1 año y pico. ¿De dónde ha salido tanta energía con qué ustedes cuentan para esa operatividad? Sí, mira, el martes pasado, en la Secretaría de Salud de la organización desarrolló una importante rueda de prensa y que fue encabezada por el presidente Fernández. Y ahí se anunció que la militancia de la Fuerza del Pueblo estaría digamos, en las diferentes comunidades, estaría dando y procurando facilidades para que las personas puedan ir a vacunarse, de manera que si se requiere de un transporte, facilitar el transporte. Y eso lo acogieron a nivel nacional, lo acogió el partido. Y yo, para decirte, por ejemplo, de Monteplata me llamaron hace unos minutos para preguntarme y decirme que están en capacidad, o sea, para afirmarme que están en capacidad de disponer de un local, pero que también pudieran trabajar en esa logística de ir, por ejemplo, a los bateyes en medios de transporte a traer a las personas respetando desde luego el protocolo sanitario, porque eso quiere decir que si un autobús de 30 pasajeros traería por lo menos a lo máximo 15 personas o 12 personas, de manera que se pueda establecer el distanciamiento, guardamos el protocolo sanitario, entonces la gente vaya a vacunarse. ¿Y sabe lo que significa eso? Salir, por ejemplo, a los bateyes de Sabana Grande de Boyá y de la provincia de Monteplata a ayudar a traer a esa gente a los puntos de vacunación. Eso es trascendental. Y eso ojalá que pudieran hacerlo muchas otras organizaciones, porque sería una gran contribución, porque de lo que se trata es que el pueblo dominicano debe vacunarse. Y están las vacunas ahí disponibles. Hay que tratar de que el pueblo las aproveche y que pueda sacarle, digamos, el beneficio de asegurar y garantizar su salud con respecto a esta terrible enfermedad. Bueno, finalmente, como el tiempo en televisión es tan criminal, tan corto, me gustaría que usted nos dé finalmente un consejo para que la gente, porque hay gente que se vacune de una fiebrecita y sale huyendo, no es para el hospital, para que la gente colabore con la desaturación de los hospitales y clínicas. ¿Qué usted le diría a los ciudadanos que lo ven ahora en caso de que se presenten temas de coronavirus o sospecha de coronavirus en su hogar o en su medio? Sí, mira, la recomendación es la siguiente. Tenemos que seguir con las medidas de bioseguridad. Eso quiere decir el uso de mascarillas, guardar el distanciamiento social y el lavado de las manos y medidas generales de higiene. A mí me gusta mucho porque tú lo planteaste ayer, lo has planteado en muchísimas ocasiones con respecto de la forma en que ustedes en el mismo programa tratan de asegurar y garantizar la bioseguridad. Y en ese sentido vi que tú y Noemí estaban en una posición equidistante, es decir, bueno, guardando algo más de 1 metro, casi a 2 metros, aún haciendo el programa. Es decir, y siendo compañeros del programa, ustedes están guardando la distancia. Eso es lo que hay que hacer. Y donde la situación que está generando el gran problema es que a pesar de las medidas sanitarias dispuestas por las autoridades, la gente en gran medida no está asumiendo esas medidas, no le está asumiendo. Y si tú te vas, por ejemplo, a cualquier comunidad, va a encontrar en los colmadones la gente bebiendo cerveza,
la gente en celebraciones, la gente en El canes, teteo. en el teteo, en todas esas cosas, ¿qué está haciendo? Y los restaurantes de No tiene mascarilla. los restaurantes de los ricos llenos también, sin mascarilla, hablando. Exactamente. Entonces es una cuestión de que se requiere llevar a cabo, eso sí, una campaña intensa de comunicación, pero de comunicación a nivel que pueda llegar a los diferentes estratos de la sociedad dominicana, utilizando medios diferentes, señores. Y eso el gobierno lo sabe, y eso lo saben también las autoridades, que tienen que hacer inversión en esa parte de comunicar correctamente. Por ejemplo, el que la gente diga, un ejemplo, mientras se vacunó una persona, resulta que de buena primera le dio la enfermedad. Explicarle a la gente que si no se hubiese vacunado, no estuviera contando la situación, no estuviera contando la realidad. Sí. La cuestión es que tenemos que vacunarnos, hay que vacunarse. Esa es la recomendación. Bueno, doctor, el tiempo se nos termina. Le agradecemos bastante su colaboración en este momento que el país necesita orientaciones precisas como la suya. Sabe que tiene las puertas abiertas aquí en Los Defensores como un orientador social, que usted más que doctor también es un gran comunicador. Muchas gracias y amable televidente. Pasamos ahora a ver las tecnológicas con Roberto Gómez. Saludos, bienvenido una vez más a esta sucesión tecnológica de Los Defensores. Y como cada semana le tenemos noticias interesantes y una de ellas es a los que usan Google Foto, que a partir del 1 de junio se va a cobrar por el uso de este servicio. Solamente tendrá una capacidad gratuita de 15 GB de foto. Ahora bien, los que ya tienen foto en Google Drive de foto, ya esas fotos se van a mantener ahí. Como usted sabrá, cuando usted realiza fotos, inmediatamente esas fotos se guardan automáticamente en Google Fotos y se mantienen ahí para toda la vida. Ahora bien, a partir de ahora, solamente el servicio gratuito será de 15 GB. A partir de los 15 GB, ya usted tendrá que pagarle a Google por el uso de este servicio. Otra noticia es que Starlink ha completado la misión 28 con el lanzamiento de 60 satélites al espacio. Starlink pretende enviar a la atmósfera baja 1.600 satélites a unos 549 kilómetros de la Tierra, lo cual dará un servicio sumamente eficiente. Pero no obstante, Starlink pretende enviar 12.000 satélites al espacio para tener una red global de internet rápido capaz de suplir el mundo. Es decir, que Starlink se va a convertir en un monstruo de internet satelital. Otra noticia es que Elon Musk acaba de informar que se está trabajando en la construcción de la plataforma de lanzamiento que funcionará en el Océano Atlántico. Es decir, es una plataforma que se compró, una plataforma petrolera que se compró en 3.5 millones de dólares. De dos plataformas que compraron, ya están trabajando en una y prometen que en el año que viene ya se estarán realizando los primeros lanzamientos desde esta plataforma. Otra noticia es que Twitter está trabajando en una etiqueta para identificar las noticias que realmente son verdaderas. Es algo importante, ya que como sabemos, a través de esta red social se multiplican y se publican muchísimas informaciones que no son reales, que son falsas. Pues con una etiqueta que va a estar creando Twitter para esta información, creo que sería de mucha ayuda para lo que es combatir la noticia falsa. Algo que salió recientemente en esta semana fue cómo adelantar la velocidad de los audios que llegan por WhatsApp. Mucha gente se habrán sorprendido porque al escuchar el audio escucharon una voz rápida, pero es que cuando usted va a escuchar el audio de WhatsApp se puede percatar que a la derecha
le sale un 1, 2, y usted lo va llevando con el dedo, 1, 2, 3, y ahí usted pone la velocidad del audio como usted la quiere escuchar. Eso es debido a que cuando le mandan un audio que es muy largo y usted tiene que pasarse 1, 2 minutos escuchando un audio, con esta herramienta usted podrá escuchar el audio a la velocidad que usted quiera y dependiendo del tiempo que usted tenga para ponerle atención y escuchar ese audio que le acaban de mandar por WhatsApp. Otra noticia que pude percatarme en el transcurso de la semana es que cuando me fui a vacunar, no solamente me pedían la cédula, sino que tenían un aparato para escanear la cédula con el código de la cédula, lo cual indica que la información se está guardando y se está llevando a una base de datos online de todas las personas que se están vacunando a nivel nacional. No solamente por la tarjeta que le hacen a usted para vacunarse, sino que hay un sistema tecnológico que escanea el código de su célula, el cual identifica a la persona que se está vacunando en ese momento, por lo cual el gobierno tiene una información en línea, una información exacta de cada quien que se está vacunando, claro que es mayor de edad, pero ahora los que se están vacunando son mayores de edad que tienen más de 18 años. Es importante esta herramienta tecnológica porque no solamente con la tarjeta podremos saber si una persona se vacunó, sino que si en cualquier lugar se tiene una base de datos de todas las personas que se vacunaron, con la misma cédula se puede identificar si usted se vacunó o no se vacunó. Esa es la herramienta tecnológica que se está utilizando actualmente en lo que es el sistema de vacunación. Otra noticia que tenemos es las 3 informaciones más virales de la semana. Las 3 noticias más virales de la semana fue el tiroteo que se armó en un live que estaba realizando el Alfa, donde su vehículo se le hicieron 4 impactos de bala. Esta noticia ha recorrido el mundo, ha recorrido el país, se convirtió en una noticia viral en el transcurso de la semana. Otra noticia que se convirtió en viral en el transcurso de la semana fue la supuesta trama que se tenía contra la fiscal del distrito Jenny Berenice. Y la tercera noticia que se convirtió en viral en esta semana fue el canal, la supuesta autorización que había dado el gobierno para que se continuara con la construcción del canal del río Masacre. Estas fueron las 3 noticias más virales de la semana. Y por último, le vamos a presentar algunos de los robots que compiten con el ser humano. Veamos. La tecnología no se detiene, y uno de los sectores que siempre se mantiene en constante evolución es sin duda el de la robótica. Así que ponte cómodo, porque hoy en Top Mundo hemos decidido actualizar uno de los segmentos más populares del canal. Estos son 10 robots que le hacen competencia a los humanos, parte 3. Pero antes, recordarte que, si quieres recibir un saludo, es tan sencillo como darle me gusta, suscribirte y dejar un comentario. ¿Ya lo hiciste? Empecemos. Erika. A la larga lista de seres inteligentes hechos de chips y sensores en lugar de piel y órganos, se suma a Erika, que será la primera robot que actuará como actriz en Hollywood. El largometraje de ciencia ficción se titulará B, y es acerca de un científico que descubre los peligros asociados con un programa de su creación, inicialmente destinado a perfeccionar el ADN humano. Este ayudará a escapar a la mujer robótica que diseñó. La robot nipona ha sido enseñada por sus creadores a actuar, aplicando los principios del método de actuación a la inteligencia artificial. ¿Podrá llevarse Erika algún premio por su lograda interpretación? Bueno, señores, no hay tiempo para más. Hemos llegado al final de esta subrevista semanal Los Defensores. Usted tiene una cita con nosotros la próxima semana por aquí por su canal 6, Canal del Sol, y también a través de la plataforma de Facebook de losdefensores.net, Twitter e Instagram. Bye bye, vaya vacúnese, póngase su mascarilla y no se aglomere. Don Nelson. Y recuerde que no lo van a dejar montar en algunos carros
en algunos parques del Cibao, y la cosa se va a poner dura, aunque constitucionalmente no se puede prohibir la vacuna por obligación, ponérsela por obligación. Sí hay muchos mecanismos privados y públicos para que se la pongan difícil si no se ha vacunado. Así es. Inclusive no vaya a mi casa si no está vacunado. Así es. Bye bye.